Muy bien. A partir de este momento, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Miranda de Larra tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Martínez de la Cámara. Bienvenido al Senado. Buenos días. Bienvenido a esta comisión de investigación que, como usted ha dicho, molesta a la comisión de investigación porque molesta, la verdad. Parece que haya una trama de corrupción que se está investigando por la justicia molesta a los senadores del Grupo Socialista y, como él mismo senador ha dicho, por algo será. El propósito que tiene esta comisión de investigación, que no es más que un mandato constitucional por el que usted ha sido nombrado, citado hoy a través de la ley orgánica, persigue únicamente conocer la verdad. La verdad sobre si hubo responsabilidades políticas en la trama de corrupción que se está investigando por la justicia en torno a los contratos públicos que fueron suscritos por el Gobierno de España. Gobierno de España del que usted formaba parte y contratos públicos investigados por la justicia y por la Fiscalía Europea, alguna de ellos que usted adjudicó o que usted por lo menos formalizó la adjudicación. Y eso es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Contratos públicos firmados por usted, que hoy están siendo investigados por la justicia y por la Fiscalía Europea. ¿Le parece poco motivo para estar hoy en una comisión de investigación sobre casos de corrupción que afectan a los contratos del Gobierno de España si usted formalizó dos de ellos? Mire, no, tres. Tres formalicé. Formalizó dos expedientes y tres contratos, exactamente. Emotivo. Mire, vengo aquí porque me han llamado y, por tanto, sin emociones voy a contestar a lo que me pregunten. No, se lo digo porque, como estaba vertiendo alguna duda algún otro senador, pues para que quedara claro que esto es un mandato constitucional y hay una ley orgánica que lo regula y por eso está hoy aquí. Y porque hay un hecho objetivo y es que la justicia está investigando los contratos que usted firmó. Vamos a hablar, en primer lugar, de Red.es. Yo le haré unas preguntas breves y concisas y le pido que también sea breve y conciso en las respuestas. Usted dice que llegó a Red.es exactamente el 1 de junio de 2021, ¿es así? Sí. Y que le nombró el Consejo de Administración que presidía la Secretaria de Estado, ¿verdad? Que presidía la Secretaria de Estado. ¿Usted conocía a la Secretaria de Estado, Carmen Artigues? La conocí por una videoconferencia cuando me entrevistó. ¿Y conocía a Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno? La conocí como consecuencia de la entrevista para incorporarme, no la conocía. ¿Se considera usted de la confianza de Nadia Calviño o de Carmen Artigues, la Secretaria de Estado? A ver, yo creo que he cumplido los objetivos en estos 2 años y 3 meses y, por tanto, hombre, se lo tendría que preguntar a ellas si se consideran de... ¿A cuál de las dos reportaba? ¿A la vicepresidenta o a la secretaria de Estado? A la secretaria de Estado de forma habitual. ¿Nunca reportó a la vicepresidenta del Gobierno? Alguna vez puntualmente habíamos tenido reunión con la vicepresidenta. ¿Y alguna vez reportó a otro vicepresidente, a otro secretario de Estado, al presidente del Gobierno? No. ¿Algún miembro de la Moncloa? No, a nadie. ¿Cómo tomaban las decisiones en el Consejo de Administración? ¿Las tomaba usted? ¿Las tomaba la secretaria de Estado? ¿La tomaba la vicepresidenta o la Moncloa? Sí, el Consejo de Administración tomaba las decisiones de forma colegiada y, evidentemente, nosotros llevábamos las propuestas. Yo le pasaba la propuesta de orden del día a la secretaria de Estado y ella trasladaba la propuesta. Por ejemplo, una iniciativa de contratación, ¿la llevaba usted o la llevaba la secretaria de Estado? No, la llevaba yo. Por lo tanto, usted era el responsable de las propuestas de contratación que se hacían en el Consejo de Red.es. Se lo trasladaba a la secretaria de Estado y en el orden del día que ella cursaba, pero efectivamente el que conocía las interioridades de los procesos de contratación era el director general. Pero lo hablaría antes con ella. Sí, claro. ¿Y la secretaria de Estado, la vicepresidenta o alguien del Gobierno le dio alguna vez indicaciones o instrucciones sobre contratación? Jamás. ¿Sobre la elaboración de los pliegos, sobre los criterios de valoración, sobre las adjudicaciones? Jamás. Nunca. Ni la secretaria de Estado, ni la vicepresidenta, ni nadie de la Moncloa. Vamos. ¿Y alguno de sus familiares? ¿De familiares de las personas que acabo de citar? No, tampoco. Le llamará a usted la atención esta pregunta porque es verdaderamente llamativa que estemos hablando de familiares de altos cargos. Pero es que lo sorprendente es que ya no les sorprenda ni siquiera a los españoles que nos están viendo en este momento, porque precisamente que haya involucrados en contratos familiares de altos cargos es la irregularidad que está justificando que la justicia esté investigando un presunto caso de corrupción en los negocios o de tráfico de influencias en la adjudicación de 4 contratos, 3 de los cuales formalizó usted, como bien ha dicho, en 2 expedientes administrativos, y que se está viendo porque se adjudicaron precisamente al recomendado por la mujer del presidente del Gobierno. ¿Al menos conocía usted que la justicia estaba investigando contratos públicos?
¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, lee usted los Sí, periódicos, hombre, ¿no? claro, sí, claro que Y me supongo enteré. que habrá visto los nombres de algunas de las personas que están citadas. Usted mismo lo ha reconocido en su primera intervención. No, lo que digo es que me dediqué cuando vi el contenido de la citación, fui a ver quién era el caso del Orme y quién estaba allí. Bueno, pues como usted lo vio, vamos a hacer el ejercicio juntos porque yo creo que es bueno que los españoles vean las respuestas que usted puede dar. ¿Conoce usted a Koldo García Izaguirre? ¿A Joseba, su hermano? Nunca está reunido con Jamás. él, nunca se han visto. Jamás. Cuidado porque todos los que dicen no, nunca, jamás, al final algunos Pues no acaban decimos siendo no, nunca, jamás, desmentidos. no Yo le les creo, conozco, de verdad. No les conozco y vamos a ver, Red, su foco es la digitalización. Bueno, pero también yo creo que los líos han venido por los contratos de las mascarillas o no sé qué. No se puede imaginar la cantidad de objetos distintos que tenían las empresas de la trama y las ramificaciones que tenían. Si quiere, me ahorro el jamás, pero digo, no No se les preocupe, conozco. no conocía a Koldo, si usted dice, Hombre, no. no conocía a Joseba. ¿Conocía usted a Víctor de Aldama? No. Nunca estuvo con él, nunca han coincidido en Vamos, ningún sitio, no sabía nunca ni en que la puerta existía- de un acto. No sabía ni que existía este señor, lo he sabido ahora por la prensa. Seguro, ¿no? No, segurísimo. Esté usted seguro porque haga reflexión. Segurísimo. Porque luego aparecen fotos que el uno no quiere, pero Señor le Miranda, complican a uno la existencia y lo que ha declarado. Absolutamente seguro. ¿De acuerdo? ¿Y a Juan Carlos Cueto No sé ni o quién alguna de es. sus empresas? No. ¿A Íñigo Rotaeche? No. ¿Y a Javier Hidalgo? ¿Sabe quién es Javier Hidalgo? Javier Hidalgo, he sabido ahora quién es, que es el de Globalia. ¿Y sabe si Red.es o alguna de las empresas donde usted ha trabajado ha tenido alguna relación con Globalia o con las empresas del grupo Globalia? A mí no me consta en absoluto. Tampoco con Guacalúa Innovation Hub, que no ninguna. No me consta. No me consta. ni con Leticia Laufer. ¿La conoce? ¿Ha visto alguna vez a Leticia Laufer? ¿Sabe quién es? Vi la comparecencia que tuvo aquí, pero Y nunca han coincidido en ningún jamás, sitio. Jamás. ¿Y alguna de las personas que he citado estuvo alguna vez en la sede de Red.es? A ver, que a mí me conste, no. Que a mí me conste, no. ¿Estuvo el señor Barrabés en No. la sede de Red.es? Ha dicho usted que coincidió 3 veces. Coincidir no es reunirse. ¿Se reunió o coincidió? Pues me reuní 3 veces, sí. Se reunió. Sí. ¿Dónde se reunió? La primera nos conocimos en un restaurante, concretamente. ¿En cuál? ¿La Chalana? No. ¿O lo descartamos? No. No. Era un ¿Sabe usted que japonés. esto es Yo tengo importante? mala digestión y por las noches era un japonés. ¿Había alguien más en el restaurante? No, vino con nosotros la secretaria de Estado. La secretaria de Estado, el señor Barrabés y usted. ¿De qué hablaron? Pues mire, hablamos de la problemática. A mí había un tema que me tenía muchísima preocupación. Quiero decir, Sí. ¿hablaron de estos contratos en No, concreto? no, jamás. De esos ¿Hablaron de contratos algo que nunca. esté objeto de la investigación? No, por Dios, ¿Cuándo fue nada. esa reunión? ¿Antes, después? Fue después de la firmar la adjudicación. adjudicación. O sea, y además, de estos contratos jamás hablé con el señor Barrabés. ¿Y las otras 2 reuniones? Y las otras dos coincidimos. Una fue prácticamente mis últimos días ya en Red y otra fue, pues yo creo, debe ser sobre el 23, a primero del 2023. Y nada, estuvimos hablando de cómo estaba yendo el programa del Kit Digital. Me deja un poco, Sí. o sea, a veces... yo hablé con muchísima gente porque una preocupación profundísima que tenía era el programa Kit Digital, un programa de 3.000 millones, voy a ser breve, pero simplemente un programa de 3.000 millones que era de microsubvenciones. ¿Sabe lo que ocurre? Que es que no tenemos mucho tiempo y el programa Kit Digital no es objeto de la investigación, Sí. por lo tanto, vamos a Pero, señor ceñirnos Miranda, al objeto señor Miranda, deje de la responder comparecencia. al compareciente. Simplemente me intenté reunir con muchísima gente porque lo que quería era asegurar a ver si seríamos capaces de colocar en microsubvenciones 2.000, 6.000 o 100.000 euros una cifra nada menos de 3.000 millones. Lo nunca visto. Parece ser que todos los actores del mundo digital coincidían en que pospandemia el mundo de las pymes estaba ávido de esos recursos y nada, simplemente le pongo en contexto para entender. Pero yo creo que ya ha contestado. ¿Las 3 reuniones se produjeron en restaurantes? Sí. Las ¿Y en las 3 reuniones estuvo la secretaria de Estado? No, la secretaria de Estado solo estuvo la primera. ¿Y Las otras después dos. estuvieron mano a mano los 2? ¿O hubo alguien más? No, estuvo el colaborador suyo, Luis Miguel, y también estuvo una persona que trabajaba conmigo, que es Antonio Sarabia, que es el que llevaba todo el tema del desarrollo del kit Y digital. no hubo nadie más del ministerio, ni de otro ministerio, ni ningún asesor de otro ministro, ¿verdad? Jamás. No estuvo. No. De acuerdo. Por lo tanto, usted la primera vez que conoció algo del señor Barrabés, además de la prensa y lo que usted conociera, fue
recibir de repente, en las ofertas, contar con una carta de recomendación firmada por la señora Begoña Gómez. Mire, esa carta, yo me entero que está la carta, la declaración de interés, me entero cuando aparece, creo, una noticia en el Confidencial. Tanto es así que llamo a Red. ¿Cómo? ¿Usted se entera que existe una carta de recomendación del propio organismo sobre 2 expedientes que usted adjudica a una empresa? Sí. ¿Y no sabía usted que había una carta de recomendación en un expediente que usted adjudicó? Efectivamente. ¿Pero no se leía usted los expedientes? No, 16.000 ¿No páginas. le llamó la atención de 16.000 páginas que hubiese una carta de recomendación firmada por la mujer del presidente del gobierno? En el 2020... ¿De verdad? Sí. ¿Me deja que le contesto? En el 2020... nadie sabía quién era Begoña Gómez. Y Begoña, en el 2020, por un lado. Por otro lado, 16.000 páginas. Vamos, si yo me dedico a leerme las 16.000 páginas, en 10 días, vamos. A mí realmente me parece sorprendente que un director general de un organismo que firma unos contratos de 10,2 millones de euros esté sacando pecho de no haberse leído parte de los expedientes, en concreto la carta firmada por Begoña Gómez. Le voy a hacer una pregunta sobre los restaurantes que usted me ha dicho. ¿Eran por casualidad el restaurante Soy o el restaurante Sushita al que iba la señora Gómez, según dice la prensa, a promocionar su cátedra? No era ninguno de los dos, descartados. Como ha dicho usted que era japonés. No, Le voy a el preguntar primero era japonés. por Begoña Gómez. Dice que conoció a Begoña Gómez por primera vez en el año 2023. Febrero del 2023. Nunca antes había estado con ella. Es decir, que durante su mandato, porque usted fue cesado casi a finales, en septiembre de 2023. A petición propia. A petición propia, no lo dudo. Usted no había estado nunca con Begoña Gómez, ni sabía nada de ella ni de su existencia. Jamás. No sabía que había habido unas reuniones con el señor Barrabés, el presidente del Gobierno, en la Moncloa, en el que recomendadora y recomendado habían estado con el presidente del Gobierno en la Moncloa. No lo sabía. Tampoco se lo dijo el señor Cierco. ¿Cierco? ¿Por qué me tenía que decir Cierco? Hombre, porque hubo un intercambio de papeles. Fue su predecesor y le explicaría cómo estaban las cosas y de dónde venían los contratos. Miranda, digo yo, o usted tampoco. Ni se leyó los papeles, ni le preguntó al señor Cierco por los papeles. Señor Miranda, le cuento cómo fue el traspaso, o cómo fue, mejor dicho, mi aterrizaje en Red. Yo llego con mi mochila el 1 de junio, el día 31 la secretaria de Estado me presenta a los diferentes directores. A partir de allí, los diferentes directores que hay en Red. Me reúno con cada uno de ellos para entender la problemática, los proyectos que tenían. Señor Cierco, yo le vi pasado, pues igual estoy hablando, pasado un mes y medio de aterrizar, que me llamó por si tenía alguna duda y tal, y nos tomamos un café justo delante de Red. ¿Y no le habló nunca ni de la señora Begoña Gómez? Jamás me habló de... Usted no sabía ni que era la mujer del presidente del Gobierno. Ha dicho que no sabía nada de ella hasta febrero de 2023. A ver, yo le digo que hasta febrero del 2023 yo no coincido con ella, pero yo no sabía, ni conocía, ni sabía nada de esa señora. Nada, ¿no? ¿Y usted quiere que yo me crea que no sabía que era la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez? A ver, yo no me dedico a ver a las esposas... No sabía la carta que había llevado. No se había leído los papeles, no le preguntó al señor Cierco por nada del expediente. Llegó usted, se tomó un café tranquilamente y además quiere que nos creamos que usted no sabía quién era la mujer del presidente del Gobierno, solo por leer la prensa. Señor Miranda, la verdad es que comprenderá que yo no me dedico... Es verdaderamente sorprendente. Sabe menos usted que los comparecientes de la semana de estos días que han dicho que no sabían nada nunca yo jamás. No me dedico a averiguar quiénes son los consortes de los diferentes cargos, punto 1. Punto 2... No, se dedican los consortes de los cargos a llamar a los organismos del gobierno de su marido para indicarles a quién tienen que contestar, a quién tienen que contratar. Eso es a lo que se dedican estos señores. Miranda, y por otro lado le digo, 16.000 páginas, si yo me dedico a mirar una por una, realmente no estoy haciendo mi trabajo. Entonces, me he dicho antes que había sacado, no vengo a sacar pecho, vengo a contestar lo que me pregunten. Y yo vengo también a hacerle preguntas. Y mire, estoy convencido, se lo confieso, que usted simplemente se limitó a firmar. Simplemente se limitó a firmar, estoy convencido. Pero firmar representa una gran responsabilidad, porque no se firma cualquier cosa. Cuando uno le hacen director general de un organismo, cuando firma, asume la responsabilidad de su firma. Y aquí está su firma, Alberto Martínez Lacambra, con firma digital en los 3 contratos. Estos 3 contratos están firmados por usted. Sí. Y le aseguro que por mucho que usted solo firmara, al final tiene una responsabilidad. Yo le invito a que no tape a nadie y si considera que la responsabilidad fue de otra persona, dígalo,
Porque cuando llegue el momento de la verdad, ni esa persona, ni los señores que hoy sacan pecho de su... porque ellos sí que sacan pecho de su trayectoria, le olvidarán como han hecho con otras personas de su partido. Usted firmó los contratos y a los contratos me gustaría que entráramos en ¿Me un permite momento. un momento? Es decir, efectivamente, yo firmé los contratos, porque era mi obligación firmarlos. Bueno, o no firmarlos. También podía usted negarse si tenía alguna duda sobre lo que había en los contratos. Es que no tenía pero no se ninguna firmó, duda. no se negó, los firmó. ¿Me deja terminar? Sí, por supuesto. Es decir, no tenía ninguna duda. El procedimiento se había cumplido escrupulosamente y, por tanto, no tenía ningún motivo para decir no firmo. Oiga, si no llego a firmar, incurro en una cosa que se llama prevaricación. Entonces, nada, simplemente... Con que lo justifique, no, pero el órgano de contratación puede no firmar. Dígame usted, ¿qué justificación, pregunto, qué justificación tengo para no firmar esos contratos? O sea, que no tuvo ninguna. Confió en lo que le pusieron los técnicos, confió en el señor Espejo y confió en la valoración que hizo el señor Luis Prieto. Efectivamente, estaban ahí todos los informes hechos. Entremos en los contratos. ¿Cuántos contratos había firmado Red.es, le había adjudicado Red.es a Barrabés antes de que se los adjudicaran ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos contratos le adjudicó Red.es alguna vez a Barrabés antes de que se los adjudicaran ustedes? A ver, a mí me constan estos 3 más otro antes de que yo llegara. Es decir, que antes de estos 4 que le adjudicaron ustedes, le había firmado 0, ningún contrato. No, y después, históricamente no lo sé. Y después de que... En mi época no me consta que yo... Y después de los 4 que ustedes le firmaron, ¿cuántos le adjudicaron? A mí no me consta. También se lo digo, a mí me consta, 0. Nunca antes y nunca después Red.es había contratado con el señor Barrabés ni con las empresas de Barrabés. Y sin embargo, llegó una carta de recomendación y ustedes la adjudicaron, pues como decimos, el contrato, el expediente 01420, 2 lotes, el 01620, un lote, y el 04420 completo porque no tenía lotes. ¿Cuál era la cuantía de estos contratos? Mire, el 014... En global, si quiere... Sí, espere, lo tengo aquí desglosado. Si tomamos el 014... eran los 2 lotes, totalizaban 4,8 millones, 4.821.639 más el IVA. En el 016, 3.636.363 más Ese el IVA. fue el importe de adjudicación, pero el presupuesto base de licitación sumaba de los 4, 17 millones, 16,86. Sí, no, pero yo estoy diciendo el contrato, el valor del contrato. La adjudicación, el valor de adjudicación. El valor de adjudicación. Es este. Sumaban los que usted formalizó 10,2 millones y si le sumamos el que formalizó el señor Cierco, el 0,44, sumaban alrededor de 13 millones, sí, 12,86. Con el IVA, sí, obviamente. ¿Sabe cuánto representa esta cantidad de contratos que usted le adjudicó al señor Barrabés sobre el global de todos los contratos que adjudicó la Administración Pública, todas las administraciones públicas en los últimos 5 años al señor Barrabés? No tengo ni idea. El 56,5%. Es decir, que ustedes, el señor Cierco y usted, le adjudicaron a Barrabés más de la mitad del total de todos los contratos que todas las administraciones de toda España le adjudicaron al señor Barrabés en los últimos 5 años. ¿Le parece una cantidad menor? ¿Le parece una cantidad suficiente como para que estemos hablando de este tema? Diga, si me permite... Señor, a lo mejor quiere el Grupo Socialista que hablemos de los contratos de otras organizaciones. Yo estoy aquí para... Miranda, déjele contestar. Yo estoy aquí para comparecer y contestar sin claca, vamos, si me permite. Entonces, vamos a ver, ¿por qué sale una licitación tan importante del Fondo Social Europeo? Porque habían fondos disponibles del Fondo Social Europeo y eran 20 millones más 10, prácticamente eran 30 millones. Probablemente en temas de formación es la licitación más importante que hizo, ahora ya después con los Next Generation esto ya ha cambiado muchísimo, pero en esos años es la licitación más importante que hizo Red.es en materia de formación, sobre todo de Fondo Social Europeo. Estoy completamente de acuerdo con Dicho esto, evidentemente eso implica que las entidades que son adjudicatarias, pues el quantum les aumenta. Si coge cualquiera de las otras, imagino que ADECO pues también tiene un impacto Estamos de acuerdo en que fue una de las contrataciones más importantes de Red.es y sin duda fue la contratación más importante del Grupo Barrabés, por lo que representó en todas sus licitaciones públicas. Hablo de las públicas. ¿Cuánto pesaron
los criterios de valoración. ¿Cuáles fueron los criterios de valoración de estos contratos? Fueron el 40% era la parte cualitativa y el 60% la económica. Y dentro del 40% teníamos el plan de difusión, se puntuaba en un 20%, la plataforma tecnológica un 35% y el puro programa de formación un 45%. ¿Quién presidió la mesa de contratación? Pues yo creo que fue el señor Ignacio Espejo. Y usted se fiaba ciegamente de él, de lo que le ponían, ¿no? A ver, el sistema... Sí, lo conozco. Pero no le voy a reproducir otra vez. Digo, mire, Red es una máquina en términos de contratación y de convocatorias y demás. Es decir, me dirá, es que eran 30 millones. Bueno, pero es que estamos en este momento ejecutando del orden de 1.000 millones. Se hacen del orden de 200 millones cada año. Yo he firmado 200 contratos cada año. Yo he firmado resoluciones que superan las 300.000. O sea, por lo tanto, a ver, y en esa máquina tan precisa que dice usted, ¿cuánto pesaban los juicios de valor en las evaluaciones de los contratos? El 40%. El 40% ¿no? en este caso, pero habían otros que llegaban al 49%. Sí, ya lo vi, que después los elevó usted al 49%, incluso en algún caso al 45% también, es decir, que fue variando. Hablemos, por tanto, de esas valoraciones. ¿Usted confiaba que eran muchas o pocas las valoraciones de juicio de valor? ¿Le parecían pocas o muchas? ¿Le parece que pesa mucho un 40% de juicios de valor? Yo creo que es razonable, el 40, el 45 es razonable en el sentido de que, insisto, lo digo no porque estamos... según publicó el... Sí. Disculpe, en el sentido de que no estamos contratando cacharrería o hormigón, como decía, sino que estamos contratando aspectos de un servicio de calidad. No, yo creo que el hormigón también debe ser no, pero eso se pone en algo las probetas. Algo de calidad, la ferralla, lo que utilizan en otros contratos. Se ponen las probetas y se comprueba la densidad y demás y el hormigón. Ahí puedes hacer una subasta. Bueno, yo creo que la Administración Pública nunca contrata hormigón directamente, sino que contrata la obra completa. Se lo decía porque, según el Confidencial, en una publicación del 3 de octubre, publicó que tras el tercer registro de la UCO, porque llevan ya 3 registros la UCO a la sede de Red.es, dice el oficio policial que reveló, y leo lo que dice la noticia, que el cambio de director de Cierco a la Cámara, a Martínez la Cámara, reflejó una variación en los criterios de adjudicación, destacando la no normalización de las puntuaciones otorgadas en criterios sujetos a juicios de valor y en la variación de la fórmula que usted se ha referido antes. Sí. Pero yo me voy a referir a los criterios sujetos a juicio de valor. ¿Parece que usted no estaba muy conforme con los criterios que había y por eso los cambió después? A ver, lo que no estaba conforme, sobre todo, es en la linealidad de la fórmula. Eso era la fórmula. Y en cuanto a los juicios de valor, yo creía que tenía que... Quiere decir con eso, porque antes ha dicho que la fórmula lineal beneficia o facilita, digamos, no beneficia, pero sí permite que existan bajas abusivas o bajas temerarias, ¿no? Ahora se llaman anormalmente bajas, ¿no? ¿Quiere decir esto que los criterios utilizados por su predecesor, el señor La Cámara, y los que utilizaba el señor Cierco, y los que utilizaba el señor Espejo los años que estuvo allí y los de después, beneficiaban o facilitaban o permitían esa linealidad que usted quería quitar? Si la fórmula era lineal, evidentemente favorecía la ¿Y por qué suprimió la normalización de las notas de juicio de valor? Porque ya era la conclusión, es decir, en el momento en que tú estableces una función lineal en 2 tramos y el segundo tramo ya tiene una conducta sintótica, pierde todo sentido la normalización. Por tanto, hablemos un momento de las valoraciones de juicio de valor. ¿A cuántos contratos hemos dicho que se presentó Barrabés? Contratos incluidos lotes. Mientras yo estuve, a ninguno. Si me habla de estos, se presentó a las 2 licitaciones. Mientras estuvo usted, se hizo la licitación, se finalizó la licitación de los 2 expedientes y, por lo tanto, se formalizaron los 3 contratos y se acaba de formalizar el anterior. Se presentó a 4 contratos, digamos así, en términos generales. ¿Cuántos se le adjudicaron? Los 4. 4. Es decir, que el señor Barrabés, desde que presentó la señora Begoña Gómez una carta de recomendación a su favor, ganó absolutamente todos los contratos a los que se presentó de Red.es, que nunca antes le había adjudicado ningún contrato y nunca después. No deja de ser curioso. Pesaba un 40%, me ha dicho usted, los juicios los criterios de juicio de valor y además los ha escrito. El nunca después se lo puedo asegurar, el antes no lo sé. ¿Qué puntuación le dieron a los contratos del señor Barrabés en el juicio de valor? Pues mire. 9 en todos los que valía 20 puntos. 9 y 9,5. Exacto. Total ponderado 9,23. Y luego lo normalizaron en
En 10. ¿no? Porque era es lo que decir, la que le fórmula dieron, establecía. exacto, un Sí. 10 de 10 en la puntuación de juicios de valor. Sin embargo, no deja de ser curioso que usted, cuando dice que no sabía que la UTE Innovanext de Bali era la de Barrabés, cuando casualmente en el informe de valoración de las ofertas Sí, en el la informe. citan exactamente En el como informe de valoración- UTE Barrabés. Sí, en el informe de valoración citan UTE-Valley. Pero no en el económico, en el de juicio de valor. Parece que querían que en el juicio de valor se viera claro que era la UTE de Barrabés, no la de Innovanés. No quedara alguna duda de que era la UTE de Barrabés Yo a la creo, que había que si darle. me permite, ¿Cuántos me ha dicho usted? Señor 10 Miranda, puntos, ¿verdad? me parece que es rizar el rizo pensar que, vamos, Pero bueno, En el informe lo pusieron ustedes, no lo puse yo. Yo solamente me ha llamado la atención al leerlo. Pero lo que sí que queda claro es que no fue la oferta más barata, ¿verdad? no fue la oferta más barata. Y si Entonces, ¿me permite, puede usted explicar pero por no qué fue- le comunicaron al Señor portal? Miranda, déjele contestar. Pero no fue la más cara. Señor presidente, déjeme preguntar. Señor Miranda, no fue la más barata, no fue la más cara tampoco. No fue la más barata, no fue la más cara, pero sin embargo en el portal de contratación ustedes publicaron motivación de la adjudicación. Este es el documento oficial que cualquiera puede entrar en el portal de contratación en este mismo momento, buscar el expediente 014/20ED y verá que pone motivación de la adjudicación lote 1 a Innovanext y de Bali, la empresa, la UTE de Barrabés. Y de motivación, la oferta económicamente más ventajosa. ¿Es falso? ¿O ustedes le comunicaron esta falsedad al portal de contratación? No sé. ¿O el portal de contratación está comunicando una cosa que no es verdad? No, Porque me acaba de decir que fue la tercera más cara en el primer contrato, la quinta más cara en el segundo contrato, la tercera más cara también en el tercer contrato, en el 016. Y sin embargo, ponen aquí que fue la oferta más barata. Desconozco lo que se publicó en el portal. Mire, yo la más ventajosa, económicamente más ventajososa, Bueno, y acaba de decir el señor señor Martín de la Miranda, Cámara por que favor. no fue verdad. Señor Miranda, no dialogue con, diría el Grupo Parlamentario Muchas gracias, señor Socialista, presidente. y deje contestar al No, sí, señor de la estoy Cámara, por simplemente favor. diciéndole que al final fue adjudicado no por ser la oferta más ventajosa, sino exactamente por 30 centésimas de punto el primer contrato, por 24 centésimas de punto el segundo contrato y por 8 centésimas de punto el tercer contrato. Casualmente, yo he hecho me he dedicado a hacer la ecuación para ver cuánta sería la diferencia que tendría que obtener el segundo licitador para haberse llevado el contrato. Y le voy a decir que la empresa de Barrabés, si el segundo licitador hubiese tenido 8 décimas más, no habría ganado Barrabés. En el segundo contrato, si el segundo licitador hubiese tenido 6 décimas más, no habría ganado Barrabés. Y si en el tercer contrato el segundo licitador hubiese tenido 22 centésimas más, no habría ganado la empresa del señor Barrabés. Quiere decir, fíjese, que lo que condicionó no fue la oferta económica más ventajosa, sino el juicio de valor. Y que en el juicio de valor se dirimió el contrato por 22 centésimas en el tercero de ellos. Estamos hablando de juicios de valor. Señor Miranda, me permite una apreciación, creo que es importante. Primero, se hace el juicio de valor. Es decir, de hecho, las empresas que quedan excluidas y al sobre económico ya no se abre. Efectivamente. La segunda, la que queda segunda pasa al vamos a ver. Primero se hace el juicio de valor. Y una vez se ha aprobado el juicio de valor, se abre el sobre económico. La pregunta, déjame que le pregunte, y si esas 23 alguien decide no adjudicárselo por 23 centésimas, sería algo absolutamente irregular, ¿no? Claro, 22 centésimas que no es nada, por 22 centésimas que no es nada, en unos juicios de valor que dependen de unos criterios, que ahora hablaremos de ellos, son una cuestión absolutamente distinta a que hubiese sido adjudicado un contrato por ser la oferta económicamente más favorable. Pero ¿sabe por qué se le adjudicó? No por ser la más barata, porque no lo fue, como usted mismo ha reconocido. Se le adjudicó porque tenía una carta en la manga, la carta de Begoña Gómez. Ese fue el motivo por el que fue efectivamente adjudicado. Y vamos a hablar de las cartas de recomendación, que usted ha vuelto a denominar, como ha hecho el Gobierno. Déjeme Señorías, un matiz. señor Miranda, yo no sé qué le sucede. Está preguntando y hasta donde le alcanza la inteligencia a este presidente no ha faltado absolutamente nada.
Ya entiendo Es que la son verdad preguntas molesta, señor molestas. presidente, como han dicho las señorías del Grupo Socialista. La verdad molesta y que cuando preguntemos por qué contratos fueron adjudicados Señor después de Miranda, las cartas de siga recomendación usted. de Begoña Siga. Gómez, pues les debe molestar mucho. Siga usted, señor Miranda. Mire, hablemos de las cartas de recomendación. Usted ha llamado declaraciones de interés y ella misma pone en el encabezamiento declaraciones de interés. ¿De qué interés? ¿Qué interés tenía la señora Begoña Gómez en escribir estas cartas? Eso se lo tiene que preguntar a ella. ¿Y qué interés puede tener una carta de apoyo a dos empresas? Quizá que ustedes adjudiquen a las dos empresas. O sea, yo, de verdad. Eso que ustedes hicieron. Hay 34 entidades que firmaron declaración de interés. 34. ¿Y a usted le parece normal recibir una de la mujer de su jefe? De mi jefe. Mi jefe no era el presidente. Bueno, el jefe del jefe de su jefe. El jefe del jefe del jefe del Claro, jefe. ¿usted no lo sé. pertenece al gobierno? ¿Pertenecía al gobierno y pertenece ahora? Yo formaba. No, yo no pertenezco al gobierno. Bueno, usted pertenecía. Es decir, a mí me contrataron como profesional en Red.es. ¿Y Red.es no está nada que ver adscrita con a la Administración del Estado? nada que ver con mis vinculaciones políticas. No era su jefe, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no era mi jefe. Yo Y no reportaba. Begoña Gómez no era la mujer del presidente del gobierno, que era el jefe de la vicepresidenta. Que yo sepa, según ha parecido, sí, pero tampoco Vaya, no me pues dedico a tenemos mirar. aquí la primera primicia y es que su jefe, el jefe de Red.es, no era tampoco el presidente del gobierno. Vaya, por Dios. Entonces, ¿a usted le pareció un exceso recibir una carta de la mujer del presidente del gobierno? Me permite un momento. Red.es es una entidad pública empresarial cuyo gobierno se desarrolla a través del Consejo de Administración. Dada su trayectoria, que usted tiene una trayectoria bastante dilatada en el mundo empresarial, ¿ha recibido usted muchas cartas de recomendación? Cartas de recomendación. Declaraciones de apoyo, cartas de... En esto, la verdad es que nunca había participado en temas de Fondo Social Europeo. En Fondo Social Europeo no es nada atípico. ¿Y en licitaciones públicas había recibido cartas de recomendación alguna vez? En una de mis anteriores vidas, cuando me dediqué a la vivienda social, no, lo que sí que, evidentemente, veías el currículum de las empresas. Sí le pido que no confunda, como le ha pasado a los señorías del PSOE, las cartas de interés o las cartas de recomendación con los certificados de buena ejecución, que es algo que realmente es habitual en la Administración y que ustedes recibieron 18, de las cuales supongo que las que son de administraciones públicas serían certificados de buena ejecución, que es lo más habitual, que es algo que se ha realizado. Las 34 tienen el expediente 014, ustedes Sí, aquí. sí. Entonces las 34 Están normalizadas. todas tienen el mismo tenor. Y si mira las de Everis y las de No deja de ser G12, curioso que todas estén escritas en los mismos términos. Bueno, eso ¿Cuántas cartas de una cuestión solo. Es el contratista que decide el tenor literal de esas cartas, ¿no? ¿Cuántas cartas llegaron firmadas por Begoña Gómez? Pues yo creo que una por lote, ¿no? Me imagino. Una por lote. Por lo Sí. tanto, Pues debieron ser 3 cartas. 3 cartas de Begoña Gómez. Me imagino, vamos. No, la prensa ha dicho 2, usted está diciendo 3. No lo sé. O sea, No sabe cuántas llegaron. No voy a contestar porque no sé si fueron 2 o 3, no lo O sea, sé. usted, como desconoce el expediente, desconoce también el número de cartas que Begoña Sí, Gómez desconozco mandó el número de a cartas. Red.es. No, debieron No ser de- 2, no porque deja de imagino ser- que debió, como era apoyo al programa, debieron ser una por expediente. Bueno, era apoyo al programa y dice conocedora de la iniciativa de la UTE de Barrabés. O sea, lo que era una carta de apoyo a la iniciativa de Barrabés y además lo que decía concretamente es que mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de convocatorias en nuestro ámbito. Sí. Es decir, de difusión de las convocatorias de captación de jóvenes desempleados. No deja de ser curioso que justo hubiese, y usted lo ha dicho, un criterio de valoración que pesaba un 20%, que se llamaba Plan de Difusión y Capacitación. Y la señora Gómez lo que dice es, manifestamos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión y capacitación. Vaya, difusión y capacitación y el criterio difusión y capacitación. Hombre, ¿Influyó señor este Miranda, compromiso de la señora Gómez de participar en la oferta de Barrabés, Señor en Miranda, la puntuación de 10 puntos que usted le dio, en absolutamente, que ustedes le dieron, una cuestión. en los 4 contratos? Señor Miranda, una cuestión. Lo razonable es que yo también he estado en el otro lado, haciendo de contratista. Cuando tú haces un escrito, tú ves el pliego, lo que establece, y por tanto el tenor literal lo adecuas a los criterios. ¿Vale? Entonces, ¿tuvieron en cuenta la carta? Me pregunta, esa pregunta la hice cuando en su momento apareció y me dijeron, ¿hubiera obtenido la misma nota con la declaración de interés o sin la declaración de interés? Eso es lo que le puedo decir. Yo no estaba allí en la mesa, no se me Entonces no ocurriría. tuvieron en cuenta la carta en su valoración de la oferta. La pregunta que yo hice
Voy a ¿La ser tuvieron más- en cuenta o no? ¿Es así de sencillo? Mire, yo le puedo decir, mire, yo no estaba y no puedo contestarle. Déjeme que le estoy... Pero usted no estaba, pero usted adjudicó y usted Mire, asumió una responsabilidad. La pregunta que hice es, ¿hubiera variado la valoración? No, con esa es la que usted hace. carta, Yo le digo... Y me dicen, no hubiera variado. Presidente, Ahí es que la hasta ahí pregunta me es paro. otra. ¿Usted tuvo en cuenta la carta para la... Yo no tuve en cuenta la carta Ustedes porque tuvieron- ni existía y porque yo tampoco no valoraba esa carta. ¿El organismo que usted dirigía tuvo en cuenta para la adjudicación que usted elevó y que después formalizó, tuvo en cuenta la carta de recomendación de la señora Begoña Gómez? Según ¿Sí la o respuesta... no? Vamos, la vida no es sí o no. En la vida hay muchos no. matices. La vida Señor son, Miranda, 10 millones que le dieron al señor Barrabés. Señor Martín de la Cámara. Mire, Y yo la vida es que la pregunto, Fiscalía señor Europea Miranda, y el juez están investigando sus contratos. Perfecto, me parece Esa es muy la bien. vida. Señor Miranda. Yo pregunto si hubiera cambiado o no hubiera cambiado con carta o sin carta la puntuación. Me parece una pregunta de sentido común y me dicen no, hubiera sido la No. misma. Perfecto. Una carta en la que se comprometía a participar en el plan de difusión y captación. Estaban ustedes evaluando la difusión y captación y además le voy a decir una cosa, señor Martín de la Cámara, es que ha contestado usted por escrito, porque como no se ha leído los 16.000 folios del expediente, no sabe que proponen una estrategia de comunicación y captación, fíjense, los mismos términos, otra vez, involucrando instituciones y organismos públicos Sí. que Eso lo pone- además no, relacionan. eso lo Y pone uno el de informe. ellos, al parecer, era el máster de la señora Begoña Gómez. Casualmente se comprometía a participar en la difusión y captación, casualmente ustedes lo valoraban por un 20% en los juicios de valor, casualmente le dieron 10 puntos en los juicios de valor en los 4 contratos al señor Barrabés, el recomendado por la señora Gómez, casualmente ganó el contrato después de la carta de recomendación y casualmente no le volvieron a dar nunca ningún contrato al señor Barrabés. La verdad es que no deja de ser todo mucha casualidad que usted, además, fuera el invitado a firmar, solo a firmar, porque no sabía nada más. Voy a pasar a otro. Usted ha hablado de los recursos, no voy a entrar en los recursos porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero que quede claro que ustedes hicieron oídos sordos al recurso que llegó contra, que esto no lo ha dicho usted, el recurso al que usted ha citado, que fue de mayo, llegó el 6 de mayo del 21, usted todavía no estaba, pero sin embargo, quien le dio el carpetazo al recurso sí que fue usted, porque le dieron el carpetazo el 17 de junio, cuando usted ya sí que estaba. Y era casualmente un recurso, el primero de ellos, no el otro, no los otros dos, sino el primero de ellos fue un recurso contra los criterios de valoración sujetos a juicios de valor. Es casual que usted no haya hecho mención a ese tema. Perdón. El otro, Disculpe. A ver, el recurso era sobre... que me consta a mí es que, incluso le digo exactamente, era un subcontratista de Altia, Lidera Knowledge. Lidera Knowledge. Se inadmitió por el tribunal y lo que planteaba... No, ese no se inadmitió por el tribunal. Sí. Ese se inadmitió con resolución suya. Exactamente la resolución Recurso especial en materia de contratación. 725-2021. No, el que usted está diciendo es el otro recurso. Los otros dos. Que los puso NT Learning. Sí, este NT Learning... Ese es el del plan de corporativo de igualdad. Ese. Yo estoy hablando del otro, de Lidera Knowledge, Sí. que lo admitió usted. A ver, no. Y era contra los criterios de valoración sujetos a juicios de valor. Según me consta a mí... Me voy a haber leído yo más el expediente que usted en 4 días, según me consta señor a mí, Martín de la Cámara. Yo me lo he hecho en 2. Si es que yo creo que hay que hacer los deberes cuando uno viene a comparecer. Yo los he hecho. Vengo con los derechos de los Y yo digo deberes todos los sobradamente demás hechos. Lo que me queda bien claro es que usted dio carpetazo a este. Lo dio usted, porque está en la resolución. Y está, por cierto, en el portal de contratación, la puede usted encontrar. A ver, y en el otro, efectivamente, fue el Tribunal Central perdone, Administrativo de mire, Recursos Contractuales. Aquí, Yo sí me lo vamos, sé. si me han trasladado esto de forma incorrecta... Es que no hay que fiarse de lo que le trasladen. Espere, señor no Miranda, se fíe de señor Espejo, Miranda, no se señor, fíe de déjeme Luis hablar, Prieto, no, déjeme y no hablar. se fíe del señor ¿Qué ha Cierto, venido a que preguntarme le o puso a hablarme? firmar una Señor cosa. Miranda. Conteste, señor La Cámara. Vamos a ver. 6 de mayo del 2021, recurso en el Tribunal Administrativo de Contratación por Lidera Knowledge. 17 de junio, resolución del Tribunal Lo que le acabo de decir. desestimando. No, usted no me ha dicho eso. Usted me ha dicho que yo desestimé el recurso. Yo no desestimé nada, fue el Tribunal. Lo que queda claro es que ustedes dieron carpetazo a los recursos y lo que queda también muy claro es que ustedes parece que tenían un interés bastante notable por contratar, por adjudicar, por formalizar esos contratos con el señor Barrabés, el recomendado de la señora Gómez. Y le pregunto, ¿por qué cree usted que Begoña Gómez adjuntó
o envió, facilitó al ofertante esas cartas de recomendación. Se lo tendría que preguntar al señor Begoña Gómez y al señor Barrabés. Bueno, según el Tribunal Supremo hay una definición que dice ejercer influencia y presión moral, esto en una sentencia, en otra, de 7 de abril del 24, dice ejercer influencia y presión moral eficiente sobre la decisión de otra persona, usted en este caso, derivada de la posición o estatus del influyente. ¿Considera usted a Begoña Gómez una persona influyente? Nadie ejerció influencia sobre mí y no me consta que nadie ejerciera influencia sobre la mesa de contratación. Me dice, a ver, pongamos las fechas. ¿Cree que si no hubiese...? Déjeme hablar. Vamos a ver. Dice, influyeron sobre usted. Sobre mí no influyó nadie, ni con cartas ni sin cartas. Sobre todo porque estas ofertas... ¿Cree usted que si no hubiese sido la mujer del presidente del Gobierno, habría mandado esas cartas? Mire, esto se lo tiene que preguntar a ella. Si usted me pregunta la conveniencia o no de enviar cartas, esto es pregúnteselo al contratista. ¿Y ustedes las interpretaron como Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, o como Begoña Gómez, codirectora del máster de captación de fondos? Hablando con algunos técnicos que estaban allí, dijeron que vieron ahí el Complutense, máster, y no repararon en más. Y si hubiese sido como mujer del presidente del Gobierno, ¿a usted si le habría parecido ético? Perdón, señor Miranda, si hubieran reparado, aunque yo llego y me subo en el AVE 300 por hora, alguien me hubiera dicho algo si hubieran reparado. Por tanto, no repararon los técnicos de Red.es que Begoña Gómez era la mujer del presidente del Gobierno. Pero Begoña Gómez, ahora todo el mundo la conoce. En el 2020, usted me va a permitir... ¿Quiere usted decir que si hubiesen reparado que era la mujer del presidente del Gobierno, les habría parecido poco ético que mandara esa carta? Déjeme que le diga. ¿Y si se hubieran dado cuenta, qué hacen? ¿Excluyen al contratista? No, pregunto. ¿Es motivo de exclusión? No, digo poco ético o no ético. Pero ¿Es mire, ético o no? Un procedimiento de contratación, a los técnicos no les vamos a pedir que hagan un capítulo de conducta ética, ¿no? ¿Es ético que una señora que enseña a captar fondos sobre los fondos que da su marido ¿sabe qué pasa, presente Miranda? esta carta de recomendación? Vamos a ver, esto no es competencia mía, ni ha sido competencia mía el máster, ni los fondos, ni nada. Ahora ya me quito del medio. Ya eso, solamente el firmante. No leí, no me pida contaron, que venga, me fié. ¿La culpa de quién es entonces? No me pida que venga aquí a hacer un juicio de conducta. No me toca hacer un juicio de conducta. Si usted no es el responsable, ¿quién lo es? No me toca hacer un juicio de conducta y no lo haré. ¿Quién es el responsable? Cuando yo he estado en la otra parte y he tenido que hacer plicas, ya he sido cuidadoso cómo formulaba las ofertas y las plicas que hacía, ¿vale? Por tanto, ahora no es mi competencia pronunciarme sobre si era procedente o no era procedente. El tema es... Entonces, si no era usted el responsable, ¿quién fue el responsable? No, pero a ver, es que aquí hablamos de responsable. ¿Quién decidió admitir la carta? Se habla de responsable cuando algo está mal hecho. Pero bueno, si está investigando la justicia europea... A ver, vamos a ver, señor Miranda. La Fiscalía Europea y la Justicia Española. No lesione un concepto que es la presunción de inocencia, por Dios, que está investigando la justicia. He empezado por ahí reconociéndosela. Sí, y además le estoy diciendo, yo estoy convencido que usted solo firmó. Lo que estoy preguntándole es si usted solo firmó. Si le he explicado cómo funciona... ¿Quién era el responsable? A ver, vamos a ver. ¿El señor Espejo? Déjeme hablar, señor Miranda. Vamos a ver. Queda muy claro, me parece que queda muy claro, los procedimientos de contratación cómo operan en red, ¿vale? Es decir, se presentan las ofertas, unos técnicos lo valoran. Técnicos, por cierto, que de mucha valía. Y sí que agradecería... Sería bueno no meterles la nube de la sospecha encima. Dicho esto, como los de todos los organismos. Valoran las ofertas, a partir de ahí puntúan, alguien tiene que puntuar, dice la subjetiva, es que alguien tiene que hacer la puntuación. ¿Por qué no 9,5, un 10 o un 9,25? Alguien tiene finalmente que hacer la puntuación y lo que hay que hacer es explicitar, motivar. Una vez se ha puntuado, la mesa de contratación ve el informe y a partir de ahí se abre la oferta económica. Y a partir de ahí empezamos con la aplicación de las fórmulas y sale un ganador y un montón que no han ganado. Si no están de acuerdo, pueden ir... Sí. Vale, por tanto, cuando usted habla de responsable, la responsabilidad dirime cuando hay una conducta punible. ¿Y no lo hay? En este caso, yo no la conozco. Sí, me está diciendo... Dice la audiencia provincial. Espere, existe una conducta racionalmente sospechosa. Señor Miranda, espere una cosa. Si la sospecha viene marcada por la existencia de cartas
Pues, insisto, tiene que preguntárselo a quien firma la carta y al contratista. Y la pregunta que siempre digo... Al adjudicador no. Usted es quien adjudicó y usted no tiene responsabilidad. Le estoy diciendo que esas cartas no modifican ni muchísimo menos los criterios de valoración. Lo que viene a decir es que usted lo hizo todo bien, los técnicos son fantásticos, los contratos son muy limpios, pero mire, es que no todos los contratos, señor Martín de la Cámara, están siendo investigados por la justicia ni por la Fiscalía Europea. Por algo será. Ya lo sabremos al final. ¿Puede ser que la carta de recomendación de Begoña Gómez, y con esto termino con la carta, fuese en realidad una vía de agradecimiento o de pago, eso sí, con pólvora del rey, porque sabía que ustedes se pondrían firmes al ver su nombre, por mucho que usted niegue haberlo identificado? Mire, nadie se puso firmes por ver el nombre de Begoña Gómez, se lo puedo asegurar, sobre todo porque cuando yo llego no me encuentro las filas formadas, ni firmes. Si alguien se hubiera puesto firme... ¿El señor Cierco tenía hecho un desastre aquello? En ese momento, que termino, si alguien se hubiera puesto firmes, no tengo ninguna duda que lo hubiera sabido. Por tanto, déjame decirle, la puntuación estoy convencido que hubiera sido la misma. Cuando dice que nadie estaba firme, quiere decir que cuando usted llegó a la empresa, a la entidad pública, ¿aquello era un desastre? ¿El señor Cierco lo tenía hecho unos zorros? No, por favor. Yo le pregunto, yo no sé cómo estaba, no estaba allí. No he dicho esto. Es decir, no hace falta que para que las cosas funcionen pongas a todo el mundo firme. ¿Cómo fue el traspaso? A veces sí que tienes que poner firmes a la gente para que funcione. Usted ha dicho que llegó un tren en marcha, 300 por hora, que no tuvo tiempo prácticamente de nada, pero solamente de tomar un café con el señor Cierco. Y supongo que Hombre, no me vaya sacando un trocito de cada una de mis expresiones. Bueno, yo haré las preguntas como usted diga y además las ha citado usted. Le quedan 5 minutos, señor Miranda. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo fue el traspaso de papeles con el señor Cierco? ¿Vio usted algo raro allí? No vi nada raro porque no hubo traspaso de papeles. ¿Y por qué le cesaron al señor Cierco? Pregúnteselo cuando venga, yo no lo sé por qué. ¿Usted no tiene ni idea de por qué cesaron a su predecesor? Pregúnteselo. ¿Y no le llamó la atención que haciendo un contrato más importante, uno de los más importantes de Red.es, después de haberlo promovido, después de haber redactado los pliegos, los firma él, después de haber hecho los criterios de valoración, después de haberse fiado de todo esto que hemos hablado, justo en el momento de la adjudicación, lo cesan? ¿Eso no le llamó a usted la atención? No, en absoluto. Y a ver, vamos a ver. Cuando he dicho importante en términos de formación, es decir, Red.es ha hecho convocatorias y demás muchísimo más elevadas en cuanto a importe, pero muchísimo más que 30 millones. Es decir, fácilmente convocatorias de subvenciones de 100, 150 y el kit digital de 3.000 millones. Y no será, señor Martín de la Cámara, que yo sigo confiando en su inocencia, no será que él promovió el contrato, que él redactó los pliegos, que él los firmó, que él hizo la valoración y a la hora de firmar le llamaron a usted para que se comiera el asunto de la adjudicación? Mire, ¿Se considera usted perjudicado por las decisiones de su predecesor? No, en absoluto. Vamos a ver, aquí ni que hubiera ido solo ¿Y le dio el señor Cierco alguna instrucción o alguna indicación? Déjeme terminar. Vamos a ver, yo tengo, cuando llego allí, 30 millones que se ejecutan en 30 meses, estamos ejecutando del orden de más de 1.000 millones. Por tanto, como vas a comprender, no me llevan ahí para gestionar justo esto del Fondo Social Europeo. Le haré las dos últimas preguntas y una breve reflexión final y ya concluyo. La primera de las últimas preguntas es si usted conoció alguna otra carta de esta naturaleza como la que hemos hablado hoy en otro organismo, en otro ministerio o en otra parte del Gobierno. La única contacto que he tenido con la Administración General del Estado ha sido en Red.es. Tuve 13 años dedicados al sector público local, vivienda, transporte público, finanzas. Por lo tanto, no le consta que haya ninguna carta de Begoña Gómez de este tipo en ningún otro organismo, a pesar de que se dispararon las licitaciones de Barrabés. A ver, una cuestión con el tema de las licitaciones. Yo creo que es importante tener en cuenta que en el mundo de digital, formación y demás, se aumentó exponencialmente los importes por parte de las administraciones. Listo. Bien. Su sucesor, el señor Jesús Herrero, ha dicho que, recientemente además, en las últimas semanas o el último mes, ha dicho que va ahora a reforzar los mecanismos de compliance, es decir, las políticas de cumplimiento normativo. ¿Considera que después de su mandato, en el que la Justicia y la Fiscalía Europea está investigando los contratos que usted adjudicó, es necesario hacer un refuerzo
de las políticas de cumplimiento normativo? Déjeme que le haga una observación al respecto. Es decir, las políticas de cumplimiento normativo son absolutamente robustas. Pero además hicimos una cosa. Si eran robustas, ¿por qué las va a reforzar? Bueno, pregúnteselo a él. Yo no soy capaz de decírselo. Déjeme hacerle es que no se fían de usted. Señor Miranda, déjeme contestar. ¿No se fían de su mandato? Déjeme Señor Miranda, si le formula una pregunta, déjele contestar. Yo hice una cosa que es absolutamente inhabitual en la Administración para la gente que hace ejecución de fondos. Cuando vi la dimensión de lo que teníamos por delante con los Next Generation, creé una oficina de prevención y detección de fraude, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Hay allí 10 personas que estamos permanentemente... ¿Y lo detectó? ¿Me deja hablar? ¿Me deja hablar? Entonces, estamos permanentemente, están monitoreando a los beneficiarios de las subvenciones, digitalizadores, etcétera, para detectar cualquier anomalía que se pueda producir, ¿vale? Por tanto, eso le digo, evidentemente el tema del compliance, el tema de la prevención de fraude me preocupaba y por eso, yo creo que a los 4 o 5 meses de aterrizar, decidí crear esa oficina de prevención de fraude. Y entonces, si la van a reforzar, ¿es porque no se fiaban de usted? Pues mire, se lo pregunta al señor Herrero si no se fiaba de mí. ¿Y usted se fiaba del señor Cierco cuando llegó? Yo me fío del personal que hay en red. ¿Pondría la mano en el fuego por el señor Cierco? Mire, yo la mano en el fuego solo la pongo por mi familia. ¿Qué quiere que le diga? Bien, no tengo más preguntas, señor presidente, y le agradezco muchísimo sus respuestas, señor Martínez Lacambre, y espero que también su sinceridad. Me queda claro, señor presidente, que ni antes, nunca antes y nunca después se había contratado con el señor Barrabés en Red.es, que la mujer del presidente del Gobierno, que dirigía un máster de captación de fondos que repartía a su marido, escribió una carta de recomendación en favor del señor que había montado su máster y que daba clases en él, y que a partir de ese momento el señor presidente del Gobierno recibió en la Moncloa a recomendadora y recomendado, y a partir de ahí el señor Barrabés se presentó a 4 contratos de Red.es y se llevó, los 4, que suponían un importe de más del 50% de todas las adjudicaciones del Grupo Barrabés en todas las administraciones públicas en los últimos 5 años. Casualmente no fue la oferta más ventajosa, por mucho que mienta el portal de contratación o que ustedes se equivocaran al mandarlo, sino que realmente lo que tenía era una carta en la manga, como he dicho antes, que era la carta de Begoña Gómez. A partir de esa carta que hablaba de su compromiso en participar en el plan de difusión y capacitación, fue puntuado con 10 puntos casualmente en un criterio que incluía un plan de difusión y capacitación, por lo tanto que tuvo total relevancia y total relación en los juicios de valor que al final supusieron que por, tiene que ir acabando, señor 10 por 30 centésimas, 24 centésimas y hasta 8 centésimas de punto se llevara el contrato el señor Barrabés. Yo creo que usted simplemente le llamaron para firmar. No sé si admitió o no admitió los recursos, pero usted lo que sí que sabemos es que firmó. Nos queda claro que usted adjudicó porque Begoña Gómez mandó esa carta. Me queda claro que usted fue el mejor cliente que jamás ha tenido Barrabés, quien le adjudicó 10,2 millones de las administraciones públicas. Y me queda claro que hoy los contratos que usted adjudicó exactamente los está investigando la Justicia y la Fiscalía Europea. Han provocado 3 entradas de la UCO en la sede de Red.es y que la Audiencia Provincial haya afirmado que existe una conducta racionalmente sospechosa en la persona que firmó las cartas de recomendación que a usted le hicieron hacer esas adjudicaciones. La señora Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señorías, llegado a este punto, se da por finalizada esta sesión.